Como ya sabemos, el término Cristo significa Mesías y no precisamente Jesús. De otra manera, Tácito se hubiera referido a Jesús usando su nombre, pero no usando un título popular del primer siglo como Cristo, pues el término solo significa ungido. Por eso, tal pasaje es considerado por los académicos como espurio o falso. Sumado a toda prueba en contra del historiador Tácito, tenemos que no existe evidencia de que Nero persiguiera y matara a cristianos. Eso lo corrobora Tertuliano en el capítulo 5:21 de su Apología. Otro padre de la iglesia llamado Orígenes no dice nada al respecto, ni Eusebio, que conocía supuestamente sobre mártires como Pablo y Pedro, jamás da a entender que Nero persiguió a los cristianos. El padre apostólico Irineo tampoco corrobora alguna persecución hacia los cristianos. Con respecto a la frase de que el fundador de la religión cristiana era Cristo, hubiera ayudado a los padres de la iglesia primitiva a defenderse de los ataques de los paganos como Celsus, pues tanto como Tertulian, Clemente de Alejandría, Orígenes y Eusebio, que eran los eruditos en historia y apologética contra las burlas de los no creyentes, dicho pasaje hubiera sido usado en su defensa. Por otro lado, ningún historiador antes del siglo XV usó dicho pasaje como defensa de su fe y la prueba histórica del mito Jesucristo. La primera referencia, según los cristianos, a Jesús en cualquier manuscrito pagano fue hecha en el año 112 de nuestra era. Tal referencia la hace Plinio el Joven en una carta dirigida hacia el gobernador de Roma llamado Trajano. La historia dice que en la provincia de Bitinia Ponto había dificultades porque una ley romana prohibía reuniones en grupos para evitar manifestaciones o una revolución en contra del Imperio Romano. Entre el año 100 al 112, Plinio le escribe al gobernador Trajano una carta pidiéndole un consejo de qué hacer con un grupo denominado cristianos. La carta es la número 96 del libro 10. Afortunadamente, algunos manuscritos existen aún en nuestros días. Plinio ha sido usado como uno de los testimonios más fuertes para hacer del mito Jesucristo una persona real que existió en el primer siglo, pero al analizar bien el pasaje y su obra contextualmente, nos damos cuenta de nuevo, como con el testimonio de Tácito, que carece de sentido y su testimonio no hace al mito Jesucristo real de ninguna manera. Las razones son las siguientes. En primer lugar, tenemos que no se refiere a Jesús, sino a un Cristo o Mesías, de tantos que habían, incluyendo a los Cristos de los gnósticos y los marcionitas. There are other similar savior figures in the same neighborhood at the same time in history. Mithras, Attis, Adonis, Osiris, Tammuz, and so forth. And nobody thinks that these characters are anything but mythical, and their stories are so similar, most of them in fact having some kind of resurrection or another, sometimes even with celebrations after 3 days and so forth, that it just seems like special pleading to say, oh, well, in this one case, it really happened.
o quizás se refería a los esenios, pues ellos creían en el Mesías también, 200 años antes de Jesucristo, y también celebraban la popular Santa Cena, y en el primer siglo todavía existían. También otro grupo religioso celebraba rituales de pan y vino en el primer siglo, y también eran seguidores del Hijo de Dios. The Mitzvahs legend bears remarkable similarities to the Christian story of Jesus. He was born of a virgin on December 25th. Shared a final meal before being called. Then was resurrected and returned to earth as the Son of God. By 200 AD, the followers of Mithras outnumber those of Jesus of Nazareth. It's not clear which came first, the bread and wine meal of Mithras, or the bread and wine ritual celebrated by Christians during the Mass. Otro punto en contra de este testimonio es que si hubiera sido la referencia de Plinio verdadera en su tiempo, los padres apostólicos y todos los defensores de la fe cristiana hubieran usado este pasaje también para defenderse de los ataques de las personas que decían que solo era una superstición o fábula. Es una referencia tan importante para los defensores de hoy este pasaje que lo usan para demostrar que tal vez Jesucristo existió como persona real hace 2000 años. Pero tal referencia empezó a usarse en el siglo XV, pues ni Tertuliano ni Justino Mártir en sus disputas y debates usaron a Plinio como testimonio. Según los relatos mitológicos de la Biblia, Jesús era muy famoso y Plinio desconocía de él. Inclusive dice que no sabía cuál era el castigo a los cristianos. ¿Acaso no supo de Jesús de Nazaret? En el libro de Hechos de los Apóstoles se habla también de Esteban, que murió como mártir en frente de Pablo de Tarso. ¿Acaso también desconocía de este acontecimiento? ¿Acaso Plinio nunca se enteró de todos los mártires que sufrieron por la propagación del cristianismo en el primer siglo? Según Nerón, perseguía y mataba a cristianos. ¿Tampoco sabía de los castigos y torturas que Nerón suministraba? Tácito tuvo correspondencia con Plinio y con otro historiador contemporáneo llamado Suetonio, y ambos amigos de él hablaban supuestamente de los cristianos y los castigos o lo malvado que eran los de tal religión. Hasta donde hemos visto, el testimonio de Plinio no hace mención de Jesús de Nazaret, y solo da a entender que supuestamente había cristianos en su tiempo, pero jamás pone en la historia a tal personaje llamado Jesús de Nazaret.